Nunca voy a olvidar el sonido húmedo que hizo el cuchillo cuando se hundió en la carne viva de mi tío Gaspar. Un chasquido sordo, pegajoso, como si el sótano entero hubiese respirado conmigo al mismo tiempo. Todavía tenía las manos temblando cuando él cayó hacia atrás, convulsionando, sus ojos abiertos de par en par, como si quisiera arrastrarme con él hacia su muerte. Y yo ahí, paralizado, con la sangre caliente de mi propia familia salpicándome el rostro. Fue el momento exacto en que entendí que no había vuelta atrás, que lo que estaba por hacer me iba a marcar para siempre. No debería estar contándote esto, pero necesito que alguien lo escuche. Que alguien sepa que no estoy loco, que nunca lo estuve. Me llamo Lioren Salvatierra y tengo 16 años. Sé que mi nombre suena extraño. Mi mamá decía que significaba el que ve más allá. Supongo que fue un mal chiste del destino. Antes de que todo explotara, yo creía que lo más raro de mi familia eran los silencios incómodos durante la cena o esa costumbre de cubrir las ventanas del sótano con mantas negras. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para aquella noche. Esa noche en la que bajé y lo vi. Lo vi todo. Pero déjame retroceder un poco, porque ninguna historia empieza realmente en el clímax. Todo se siembra mucho antes, en detalles que uno pasa por alto, como semillas envenenadas esperando el momento exacto para brotar. Cuando era niño, pensaba que mi familia era solo extraña, no peligrosa. Crecí en una casa vieja, de paredes gruesas y olor a madera húmeda. Vivíamos mis padres, mi tío Gaspar, mi abuela Jacinta y yo. A simple vista, parecíamos gente normal, incluso felices. Pero ahora entiendo que la normalidad es una máscara que, cuando cae, deja ver un monstruo que siempre estuvo ahí. La primera vez que noté algo que no encajaba, tenía 8 años. Recuerdo despertar una madrugada con el sonido de pasos arrastrados bajo el piso, pasos lentos, como si alguien caminara con cadenas. Me levanté, fui a la puerta y puse mi oreja contra la madera. Mi mamá apareció en silencio absoluto, como si me hubiese estado vigilando. Me tomó de la muñeca con fuerza. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. La manera en que apretaba mi piel era suficiente para entender que aquello estaba prohibido. Me devolvió al cuarto, me cubrió con la manta hasta la cabeza y se quedó conmigo hasta que me quedé dormido. O eso creí, porque cada cierto tiempo, después de que mis ojos se cerraban, yo sentía que ella se levantaba para bajar de nuevo al sótano. Esa imagen me persiguió por años. Mi casa siempre tuvo reglas, muchas, y todas parecían girar en torno al sótano. No te acerques a la puerta del sótano. Nunca preguntes por los ruidos. Nunca salgas de tu cuarto después de medianoche. Nunca respondas si escuchas que alguien te llama por tu nombre desde abajo. De niño, obedecía. Creía que mis papás eran estrictos simplemente porque así eran los adultos. Pero cuando creces, empiezas a ver grietas en las paredes que antes te parecían firmes. Empiezas a escuchar más con la mente que con los oídos. Recuerdo muy bien a mi abuela Jacinta. Era una mujer pequeña, encorvada, con ojos que parecían observarlo todo al mismo tiempo.
Siempre llevaba un collar hecho de huesos. Cuando le pregunté de dónde venían, me dijo sonriendo que eran parte de nuestra sangre. No sé por qué, pero esa frase se me quedó grabada con un frío particular. A diferencia de mis padres, ella sí me contaba historias. Historias viejas, retorcidas, sobre una tradición que había sobrevivido siglos. Decía que nuestra familia provenía de una línea antigua, casi olvidada, que había aprendido a preservar su fuerza alimentándose de lo que otros desperdiciaban. Entonces reía, una risa seca, asfixiante, que me erizaba la piel. Yo no entendía nada, pero me hacía sentir extraño, como si detrás de cada palabra hubiera algo que ella quería que captara sin decirlo. Mientras crecía, los ruidos en el sótano se volvieron parte de mi vida, como el viento o la lluvia. De vez en cuando escuchaba susurros o golpes. Y una vez, cuando tenía 12, escuché un llanto ahogado. No fue mi imaginación, porque mis padres estaban en la sala y yo vi cómo se quedaron congelados cuando el sonido subió por las escaleras. Luego, como si nada, mi tío Gaspar bajó con un balde y unas herramientas envueltas en un trapo. Yo fingí no mirar. A los 13, empecé a preguntarme más seguido por qué nunca veía a nadie entrar a la casa, pero sí veía a mi familia salir con bolsas grandes, pesadas, como si cargaran cuerpos. Esa idea se quedó en mi mente como una espina. Hubo un punto en el que el silencio se volvió insoportable. Yo sabía que había algo ahí abajo, algo vivo, algo que respiraba, algo que lloraba, y mi familia actuaba como si no existiera. Pero la verdadera grieta, el verdadero punto donde mi vida se partió en dos, ocurrió cuando tenía 14 años. Fue una tarde cualquiera. Yo estaba buscando una linterna en la cocina, abriendo cajones sin cuidado, y sin querer empujé la tabla suelta del mueble. Detrás había un pequeño cuaderno. Lo abrí por curiosidad, pensando que sería una libreta vieja de recetas, pero no. Era un registro. Fechas, nombres, pesos, edades humanas. Leí una frase escrita con tinta corrida. A los 17 suelen estar más tiernos. Sentí que me iba a desmayar. La sangre dejó de circularme bien. Mi corazón daba golpes secos, como si quisiera escapar. Esa misma noche, mi abuela me llamó al comedor. Había una cena especial, dijo. Recuerdo los aromas espesos que subían de la olla y recuerdo la mirada cómplice entre mis padres y mi tío. Ese día entendí que lo que mi abuela llamaba tradición no era una metáfora, no era un cuento, era real, brutalmente real. Y yo estaba destinado a participar, pero no iba a hacerlo. Había decidido romper esa cadena milenaria, aunque tuviera que destruir a toda mi familia para lograrlo. Y esa decisión me llevó al cuchillo, y al sótano, y a todo lo que pasó después. Pero eso te lo contaré en la siguiente parte. Cuando encontré aquel cuaderno oculto detrás de la madera rota, algo dentro de mí se fracturó. Era como si mi vida hubiera sido una pintura mal hecha, y de pronto alguien la hubiese arrancado de la pared para mostrarme lo que había detrás. Un mural putrefacto, lleno de sangre seca y nombres borrados. Ese cuaderno no solo revelaba lo que mi familia hacía, sino cuántas veces lo había hecho. Era un registro exacto, una especie de contabilidad macabra que había pasado de generación en generación. Esa noche no pude dormir. Sentía el olor del guiso que habíamos cenado todavía pegado al paladar,
Un aroma denso, demasiado metálico para ser carne normal. Cada vez que cerraba los ojos veía la letra torcida de mi abuela, los nombres de las víctimas y una frase escrita con tinta más oscura que el resto. Nunca permitas que salgan. Son alimento, no personas. Esa frase fue mi punto de quiebre. A partir de ese día, empecé a investigar en secreto. Pasaba las noches despierto, escuchando con más atención los ruidos del sótano. No eran ruidos aislados, no eran animales, eran personas. Respiraban, sollozaban, golpeaban las paredes con desesperación. De vez en cuando, escuchaba el sonido inconfundible de alguien suplicando, y lo peor era que mi familia sabía que yo los oía. Lo notaba en el modo en que mis padres me observaban, como si calcularan cuánto sabía y qué debían hacer al respecto. Mi abuela Jacinta comenzó a prestarme una atención enfermiza. Cuando me cruzaba con ella en el pasillo, se quedaba mirándome fijamente, analizando mis expresiones, mis gestos, mis silencios. A veces tocaba mi hombro con esos dedos flacos y huesudos, y me decía que yo era especial, que iba a ser el heredero de la tradición, que nuestra sangre exigía sacrificios que los débiles jamás comprenderían. La palabra heredero me retumbó durante días. El ambiente en la casa se volvió sofocante. Mis padres hablaban menos entre ellos y más con mi abuela. Mi tío pasaba la mayor parte del tiempo en el sótano, con la puerta cerrada con llave, cargando bolsas de comida, herramientas y baldes que siempre regresaban llenos de algo que no quería imaginar. A los 15, mi vida era una jaula. No podía salir sin permiso. No podía hablar con nadie en la escuela sobre lo que ocurría en casa. Y cada vez que regresaba, tenía la sensación de que algo dentro de mí se iba encogiendo poco a poco, como si mi propia identidad estuviera siendo devorada por el silencio. Fue en ese periodo cuando descubrí la verdad definitiva. La tradición no era solo gastronómica, era ritual. Un día encontré a mi padre en el jardín trasero, enterrando algo envuelto en una tela roja. Intenté acercarme, pero cuando lo hice, él actuó como si yo hubiese cruzado un límite invisible. Me gritó, algo que nunca hacía. Su mirada estaba desencajada, como si temiera que yo hubiera visto demasiado. Esa noche, cuando todos se durmieron, salí con la linterna y desenterré el bulto. Temblaba mientras cavaba, pero no me detuve. El bulto era liviano. Lo abrí y encontré un objeto que nunca podré olvidar. Un cuenco tallado con símbolos que se repetían en la casa. Esos símbolos que mi abuela solía dibujar con carbón en las paredes del sótano. El cuenco tenía restos oscuros y secos, como de sangre mezclada con polvo, y en el borde había un nombre grabado: Salvatierra. Fue ahí que supe que lo que hacían no era solo para sobrevivir ni por costumbre. Era un acto que ellos consideraban sagrado. Un pacto antiguo. Una herencia maldita que yo estaba destinado a continuar. Pero yo no quería ser parte de eso. No podía. La tensión creció. Mis padres empezaron a vigilarme constantemente. Mi tío insistía en enseñarme a cazar, aunque nunca me explicaba qué significaba exactamente. La abuela decía que pronto llegaría mi iniciación, y cada vez que lo decía, sonreía como si ya pudiera saborear algo. Empecé a sospechar que sabían que yo había descubierto el cuaderno.
mis noches dejaron de ser seguras. A veces escuchaba pasos fuera de mi habitación. A veces el picaporte giraba, como si alguien tratara de abrir sin hacer ruido. Dormía con una silla trabando la puerta. Fue entonces cuando ocurrió un evento que aceleró mi decisión de actuar. Una mañana, mientras ayudaba a mi tío Gaspar a cargar sacos al sótano, él dejó caer uno accidentalmente. Del interior salió un gemido humano. Lo escuché claro, nítido, desgarrador. Mi tío me miró directo a los ojos. Ya no había forma de fingir. Él sabía que yo sabía. Y sonrió. Una sonrisa torcida, cruel. Dijo una frase que me heló la sangre. Esos ya están listos, pero hay otros que son más frescos, más cercanos. Y me guiñó un ojo. Fue en ese instante que supe que la amenaza era yo, que no era un heredero. Era comida potencial si no me alineaba. Ese día regresé a mi cuarto con el corazón a punto de reventarse. Sabía que tenía que hacer algo. No podía esperar más. Tenía que romper esa tradición antes de que ellos me rompieran a mí. Mi plan comenzó con algo simple: observar y anotar. Estudié la rutina de cada uno. ¿A qué hora bajaban al sótano? ¿Cuándo salían de la casa? ¿Cuándo dormían profundamente? ¿Dónde guardaban las llaves? Cada detalle, por mínimo que pareciera, se volvió importante. La clave estaba en mi tío Gaspar. Era el guardián del sótano, el que manejaba todo lo que ocurría ahí dentro. Si quería liberar a las personas encerradas, si quería destruir esa tradición desde la raíz, tenía que empezar por él. Así que esperé. Esperé semanas enteras, fingiendo obediencia, fingiendo normalidad, fingiendo que yo también estaba listo para la iniciación, hasta que llegó la noche en la que la casa entera olía a caldo espeso y mi familia celebraba algo que yo no entendía completamente. Esa noche, mi tío bajó solo al sótano, confiado, con una bandeja en las manos. Yo sabía que era mi única oportunidad. Tomé el cuchillo más grande de la cocina. Bajé las escaleras en silencio, sintiendo cómo el aire se volvía más denso, más frío. El olor era insoportable. Sangre fresca, sudor, humedad, miedo. Y ahí lo vi, de espaldas, frente a una jaula donde alguien respiraba con dificultad. Mi corazón latía tan fuerte que temí que él lo escuchara. Apreté el mango del cuchillo y actué. Ese fue el primer golpe, el primero de muchos, y el inicio del caos que estaba por desatarse en esa casa. Cuando el cuchillo entró en la carne de mi tío Gaspar, sentí un sacudón en todo el cuerpo. No fue solo miedo ni adrenalina, fue una mezcla salvaje de alivio, terror y culpa, una tormenta imposible de explicar. Él se giró con los ojos muy abiertos, tratando de entender lo que estaba pasando. Su boca se abrió como si quisiera decir mi nombre, pero solo salió un borbotón de sangre caliente que me manchó la camisa. No pensé, no respiré, solo seguí. 1, 2, 3 veces, hasta que su cuerpo cayó contra el piso de cemento con un golpe hueco. Mis manos temblaban tanto que casi solté el cuchillo, que quedó chorreando entre mis dedos. Lo miré tirado ahí, ese hombre que había crecido a mi lado, que me había llevado al río cuando era pequeño, que me había enseñado a armar trampas. Ese mismo hombre que ahora sabía que yo era una amenaza para nuestra tradición.
una tradición que yo acababa de traicionar. Cuando supe que había muerto, algo se quebró dentro de mí, pero no tuve tiempo de detenerme. Había más personas ahí abajo que necesitaban ayuda, y había una familia entera arriba que, en cuanto escuchara un ruido, bajaría para matarme, o peor, para convertirme en comida. Me acerqué a la jaula donde estaba la persona que mi tío había ido a alimentar. Era un joven de mi edad, tal vez 1 o 2 años mayor. Tenía la mandíbula temblando, los ojos llenos de terror y la piel marcada por golpes y cicatrices. Cuando vio que tenía el cuchillo, retrocedió arrastrándose hasta pegar la espalda a los barrotes. Traté de hablarle, pero mi voz salió rota. Era como si mi garganta estuviera llena de piedras. No me creyó. ¿Cómo hacerlo? Yo era uno de ellos. Tenía su sangre en la ropa, ese olor nauseabundo que llenaba el sótano. Me arrodillé frente a la jaula, respirando hondo, tratando de mostrar que no quería hacerle daño. El joven seguía mirándome, desconfiado, como un animal acorralado, y entonces escuché un ruido arriba, una madera que crujía, una silla que se movía. No había tiempo. Busqué las llaves en el cinturón de mi tío y abrí el candado. El joven salió tambaleando, más muerto que vivo. Le pedí que no hiciera ruido. Señalé la escalera. Él asintió con una debilidad que me desgarró. Cuando subimos, el olor a comida seguía impregnando la casa. Las risas de mi familia, celebrando en el comedor, ponían los pelos de punta. No tenían idea de que el guardián del sótano estaba tirado en el piso, ni de que yo estaba rompiendo la tradición que ellos tanto veneraban. Llevé al joven a la puerta trasera y le dije que corriera, que huyera sin mirar atrás, y lo hizo. Lo vi desaparecer entre los árboles del bosque que rodeaba la casa. Yo no iba a irme. No todavía. Tenía que enfrentar lo que venía. No podía dejar a los demás encerrados. No podía permitir que mi familia siguiera. Saqué el cuchillo nuevamente. Sentí el peso, la textura pegajosa del mango, el filo tibio manchado de sangre. Y respiré, profundo, como si ese aire fuera el último que tendría. Cuando abrí la puerta del comedor, todos me miraron al mismo tiempo. Mi papá dejó caer la cuchara. Mi mamá se llevó las manos a la boca. Mi abuela Jacinta se puso de pie con una velocidad que no le creí capaz. Sus ojos brillaban con una luz oscura, como si ya supiera lo que había hecho. Nadie habló al principio. Solo el sonido del caldo burbujeando en la olla, un olor espeso, pesado, que parecía pegarse a la piel. Mi abuela dio un paso hacia mí. Sus manos temblaban, pero su voz no. ¿Por qué lo hiciste?, me preguntó. Respondí la única verdad que podía decir. Porque no soy como ustedes. No sé si esperaba que entendieran. No sé si esperaba que sintieran vergüenza, o tristeza, o arrepentimiento. Pero lo que vi en sus miradas fue otra cosa. Aprobación. No hacia mí, sino hacia su propio pensamiento. Para ellos, lo inevitable acababa de comenzar. Para ellos, yo acababa de convertirme en una amenaza que debía ser eliminada. Mi padre fue el primero en moverse. Vino hacia mí con una mezcla de dolor y furia, como si estuviera obligado por la tradición a matarme. Mi madre lloraba, pero no por mí. Lloraba porque sabía lo que mi padre tenía que hacer.
lo que la familia esperaba de él. Mi abuela levantó la voz. Dijo que la sangre no podía romperse, que el pacto no podía ser deshonrado, que yo, Lioren Salvatierra, había cometido el peor sacrilegio posible, y entonces todo estalló. Mi padre se lanzó hacia mí. Yo levanté el cuchillo, más por instinto que por intención, y sentí cómo la carne se abría bajo el filo. Su sangre salió en un chorro caliente que me salpicó el rostro. Él gritó. Mi madre se abalanzó sobre mí. Mi abuela tomó un cuchillo del comedor. Todo se convirtió en caos. Gritos, llanto, golpes, sombras moviéndose bajo la luz amarillenta. En un momento, no sé cómo, mi madre quedó frente a mí, suplicando que dejara de luchar. Me rogaba que aceptara mi destino, que entendiera que esto era lo que éramos, que siempre lo habíamos sido, que la tradición era más grande que cualquiera de nosotros, pero yo ya no era un niño obediente, y su llanto no cambió lo que debía hacer. No voy a describirte cada golpe. Todavía me duele recordarlo. Solo puedo decirte que el suelo quedó cubierto de sangre, y que cuando el silencio finalmente llegó, solo quedaba yo de pie. Fue entonces cuando regresé al sótano, liberé a las demás personas encerradas. Algunos podían caminar, otros no. Algunos lloraban, otros estaban demasiado débiles para emitir sonido, pero todos me miraban con el mismo terror y gratitud mezclados. La última persona que salió del sótano me tomó del brazo y me preguntó si estaba bien. No supe qué responder. ¿Cómo iba a estar bien después de todo lo que había hecho, después de todo lo que había descubierto? Los dejé ir, a todos. Se perdieron entre los árboles, como sombras que el bosque tragó sin ruido. Yo no corrí, yo no escapé. Me quedé en la casa hasta que llegaron las autoridades. Ellos vieron las paredes, las marcas, las jaulas, los restos, los rituales. Vieron la verdad. Hoy, 2 años después, sigo preguntándome si habría podido hacerlo de otra manera, si había alguna forma de salvarlos sin destruirlos, si había alguna forma de terminar con esa tradición sin mancharme las manos de sangre. Pero cada vez que cierro los ojos, recuerdo los susurros del sótano, los nombres en el cuaderno, los gemidos, los golpes pidiendo ayuda. Y sé que no me arrepiento. Mi nombre es Lioren Salvatierra, tengo 18 años, y rompí una tradición milenaria para salvar vidas. Puede que el mundo jamás me perdone, pero yo ya me perdoné a mí mismo. Si llegaste hasta aquí, necesito que hagas algo importante. Deja un like, suscríbete y comenta qué habrías hecho tú en mi lugar. Necesito saber que no soy el único que cree que algunas tradiciones merecen ser enterradas para siempre.